hubo 6.402 jóvenes asesinados por un gobierno. Es una masacre que ni el peor paramilitar logró provocar. Por un gobierno. Un Estado no puede asesinar. Quizás el paramilitar tal o el guerrillero tal asesina, pero es parte de una sociedad, no del Estado. El Estado no puede ser como ellos. El Estado no puede asesinar. Y lo que aquí vimos es un Estado que asesinó, el gobierno asesinó 6.402 jóvenes y el gobierno subsiguiente, heredero de ese gobierno, ha masacrado, según las Naciones Unidas, 28 jóvenes más porque protestaban, dicen las Naciones Unidas. Estamos ante un Estado que asesina. Es decir, lo contrario del Estado Social de Derecho, es decir, lo contrario de la Constitución del 91, es decir, lo contrario de la democracia. Y entonces, ¿qué? Nosotros aquí, todos, hombres y mujeres, aquí y fuera de aquí, nosotros tenemos un deber, porque no puede seguir existiendo en Colombia un Estado que asesine. Ese deber es, no puede haber impunidad en los casos de asesinato de jóvenes por el gobierno. No puede haber impunidad. O sea, los culpables tienen que ser llevados a la justicia. Llámese esa justicia transicional, restaurativa, etcétera, pero tienen que ir a la justicia, porque sin eso no podrá haber paz en este país. Si usted gana la presidencia de la República, ¿habrá constituyente o no? Nosotros hicimos la Constitución del 91. Las instituciones hoy de Colombia se originan en la Constituyente del 91 y nosotros fuimos la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente por voto popular, porque íbamos a desbaratar lo que hicimos. La Constitución del 91 sirve para hacer los cambios en Colombia. La Constitución del 91 ordena que todo o toda colombiana tenga derechos fundamentales y los describe. Hoy no los tienen, pero no es porque la Constitución no lo ordena, es porque los gobiernos y un régimen corrupto que no es constitucional los han conculcado, han hecho negocios con los derechos de los colombianos. Por tanto, el cambio en Colombia se hace con la Constitución del 91. No necesito una constituyente para hacer otra constitución, porque ya la tenemos. Y ese es el primer pacto. Fue un pacto hecho con Álvaro Gómez y las fuerzas conservadoras de ese entonces y con los liberales de ese entonces. Y fructificó. La Constitución del 91 es la demostración fehaciente de que un pacto histórico se puede hacer en Colombia. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que sí o que no? Que no estoy pues, concentrada. Me desconcentró. Bueno, entonces te concentro. Concéntrame. No va a haber constituyente, No constituyente, porque usamos y aplicamos. Y eso es lo que va a hacer el pacto histórico, aplicar la Constitución de 1991, ya que llevamos casi 30 años sin que la apliquen. Muy bien. Cabeza de familia, 5.800.000 personas más o menos, mujeres, jóvenes, la mayoría pobres, precisamente por ese hecho, reciben el ingreso vital, básico, hasta que sus hijos tengan mayoría de edad. Pero entonces aquí ocurre otro fenómeno que hay que aplicar, y es que hay que reconocer que el tiempo de la mamá en el hogar debe ser conmutado para pensión. Es decir, que el tiempo en el hogar de la mujer, para quienes han hecho ese ejercicio en su vida, es similar que el tiempo en el trabajo asalariado. Es un trabajo a reconocer. ¡Que viva el cambio por la vida! Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Gracias. Por aquí nos han invadido
algunos politiqueros diciendo que son los grandes candidatos anticorrupción. Bueno, nosotros no hablamos solo de la corrupción. Los códigos secretos que le entregaban centenares de miles de millones de pesos a los congresistas, la fusión del Bancolombia, el borde norte de la Sabana de Bogotá, que políticos muy poderosos se apropiaban de la posibilidad de urbanizar. Se echaban al bolsillo cerca de 3 billones de pesos solo con la firma de un alcalde que era Peñalosa. Estaban los dueños del Viejo Tiempo, familiares de Pastrana y toda la oligarquía conservadora de la Sabana de Bogotá. Estaban ligados a ejércitos paramilitares. Hacían leyes por la mañana y por la noche hacían las listas para asesinarme. En esa época, esa era la base política de Uribe. Asesinaron cerca de 90.000 personas. Usaban el poder para generar un genocidio. Ya llegó el momento, ya ni siquiera más denuncias, sino derrocarlos del poder. Buscamos básicamente cambiar el Congreso de Colombia, el centro, el espacio del régimen de corrupción. Derrocar el régimen significa cambiar el Congreso, no hay otra forma. Por ahí se comienza, no es lo único. Y reemplazar ese tipo de político corrupto por representantes genuinos de la ciudadanía, campesinos, obreros, mujeres, juventudes. Vamos a responder algunos de los comentarios, ¿le parece? Bueno, estamos aquí dispuestos. Perfecto. Santiago.hz dice, ¿cuál es su propuesta alrededor del emprendimiento? Son 3 las condiciones para que alguien pueda emprender. Saber en dónde, con qué. Con qué es un sistema de banca pública, con créditos de fomento. ¿En dónde? Pues depende si es en el agro o en la ciudad. La conectividad aquí es fundamental. Y los saberes están ligados al sistema de educación. Y por último, desvirolada pregunta, ¿puedo ser tu amiga? Te quiero mucho. Claro que sí puedes ser mi amiga y también te quiero mucho. Estamos proponiendo la paz grande para Colombia. Usted ha sido uno de los que ha denunciado el paramilitarismo en Colombia y una de las críticas que le están haciendo es la responsabilidad que algunos le indican a Luis Pérez en la Operación Orión. ¿Qué hay que decir sobre eso? Mira, yo vi un Santos, que fue ministro de Defensa de Uribe, haciendo la paz con la FARC. Yo vi un presidente Uribe dando las órdenes para la Operación Orión. Algunos la criticamos, yo fui el que hice el debate en el Congreso, otros se silenciaron. La mayoría se silenció en Colombia. Hoy, tanto quienes se silenciaron como quienes lo criticamos, tenemos un reto hacia adelante. Recuperar a las personas que desaparecieron, ojalá estuvieran con vida, resarcir a las comunidades pobres de Medellín, y en tercer lugar y fundamental, que eso no vuelva a ocurrir, que sea la paz el método fundamental para dirimir los conflictos en Colombia. Doctor Petro, por último, ¿cómo ve la situación de Sergio Fajardo, quien dice que va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues va a usar la sentencia que ya logramos a través de una larga lucha. A él lo beneficia. Efectivamente, Fajardo no tiene por qué perder sus derechos políticos por sanciones administrativas. Otra cosa es el debate político. Hidroituango es un gran fracaso, una visión de un modelo de desarrollo absolutamente depredador y la entrega de EPM a un interés particular, siendo una empresa pública, es el origen de un gran descalabro financiero que terminarán pagando o los contratistas de EPM o la sociedad colombiana.